Sin más ni más, le damos la bienvenida a nuestro presidente Rodrigo Fernández y a nuestro director general Guillermo Dillon. El micrófono es suyo. Gracias. Gracias, Ricardo. Buenos días, estimados miembros de comunicación. Agradezco, como siempre, el tiempo para atender esta rueda de prensa. Para CAINTRA, las pymes son el núcleo de la agenda de representación debido a la contribución que tienen al empleo y, como lo hemos dicho en el pasado, al ser la primera línea de defensa social del país. Durante esta recuperación económica que hemos tenido, este segmento de empresas ha demostrado la enorme contribución al bienestar de la población. Para darles un ejemplo, en el mes de julio, los empleos formales generados en México fueron 816,000 empleos, es decir, 170,000 empleos, 170,000 puestos que nos faltan por recuperar. De este total, las pymes aportan 1 de cada 2 empleos. Y esta fortaleza demuestra que ya se han recuperado casi 400,000 posiciones de los 432,000 empleos perdidos en este sector. En Nuevo León, el papel de las pymes en la recuperación económica ha sido muy similar. Ya logramos superar el nivel de empleo que teníamos en la prepandemia. Ahora tenemos un poco más de 24,000 empleos totales para el Estado. Y la manufactura y las pymes aportan, pues en su mayoría, más de 5,000 puestos de estos. Si lo vemos en inversión extranjera, también se ha recuperado, como lo ha señalado el gobierno del Estado, más de 18,000 millones de dólares acumulados en este sexenio, que es más de un 22% de crecimiento en las exportaciones de manufactura, acumulado de este año comparado contra el año anterior. Ahora, sin embargo, estamos conscientes que la recuperación no ha sido totalmente sólida. Hay algunos empleos que no han sido recuperados en su totalidad en ciertos sectores y en ciertos tamaños de empresas. Por ejemplo, los más de 30,000 empleos del sector PYME que hay en México. Y ante esta enorme contribución a la economía del país, pero también la fragilidad, pues CAINTRA nos hemos enfocado en programas y apoyos que realizamos a las pymes. Primero hemos promovido, y lo hemos platicado en el pasado, una reducción de trámites y regulaciones, principalmente en el ámbito fiscal. Les hemos platicado en el pasado. Hemos buscado y hemos hecho propuestas a la federación donde queremos reducir la frecuencia de declaraciones, por ejemplo, de pasar de 175 a menos de la mitad en un año para empresas de menos de 250 millones de pesos de ingresos en el año. Y esto, como lo hemos dicho, han sido peticiones muy concretas a diferentes secretarías. Por otro lado, les hemos ofrecido algunas pruebas pilotas de reducción de trámites fiscales para estas pymes. Entonces, sí confiamos que dentro del paquete fiscal de este 2022 sean consideradas y evaluadas nuestras propuestas y sin duda alguna vamos a estar atentos a contribuir en este proceso con las autoridades tanto federales como con el Congreso. En un segundo punto que hemos trabajado también, pues ha sido el apoyo que hemos dado a las pymes para el capital de trabajo, para el crecimiento, para sus inversiones. Y esto ha sido por medio del fondo CAINTRA en conjunto con UNAFIN, donde tenemos acceso a más de 220 millones de pesos de crédito. Y ya hemos recibido 136 solicitudes, ha sido más de 30 millones en créditos otorgados y seguimos viendo algunos que están ahora en evaluación. Y tercero, hacia el mismo punto de las pymes, pues fomentamos la capacitación y la asesoría de las pymes, y así como la integración que tienen con toda la cadena de valor, y lo hemos hecho recientemente con nuestra pyme, Expo Pyme Monterrey 2021, que fue hace 2 semanas. Esta edición logramos más de 8,500 visitantes, o sea, más de 3,500 adicionales a la edición anterior, es decir, un récord, un 60% de crecimiento, récord virtual. Y sin duda alguna, también concretamos más de 750 interacciones de negocio. ¿Esto qué significa? Llegan compradores de más de 50 empresas, más de 50 compradores de 30 empresas, y las ponemos en contacto con las pymes para que de aquí salgan citas de trabajo, y con estas citas de trabajo que puedan obtener negocio en un futuro. Y estos 3 son una muestra de apoyos de lo que tenemos como CAINTRA hacia las pymes, que firmemente las queremos apoyar, porque la recuperación económica de nuestro estado y del país creemos que dependen de ellas.
y esperamos que se puedan extender y replicar y ser aprovechado por un número de empresas importante. Con esto le ratificamos con la experiencia propia que la mejor inversión social que cualquier nivel de gobierno puede realizar es hacia las pymes. El desarrollo social inicia su camino a través del desarrollo económico anclado en las pequeñas y en las medianas empresas. Y sin duda son las pymes quienes han provocado el avance en la recuperación de la economía, con esto el desarrollo social, y sin duda alguna es nuestra responsabilidad apuntarlas y acompañarlas. Y con esto, Ricardo, si pudiéramos pasar por favor a preguntas y respuestas. Claro que sí, Rodrigo. Muchísimas gracias. Comenzamos con una pregunta que nos compartieron previamente respecto a la Expo Pyme. Posteriormente pasaremos al tema económico y que ahorita abordaste. En materia de Expo Pyme, si pudieran comentar los principales resultados, cómo salió en su segunda edición virtual. Memo, si me pudieras ayudar, por favor, sobre todo en comparativa contra la última edición que tuvimos virtual, te lo agradecería. Claro que sí, Rodrigo, muchas gracias. Pues miren, un poquito de la numeralia que ya adelantó Rodrigo en cuanto a asistentes, pues dijimos 8,500, esto es récord para CAINTRA. Esto significa que varias personas entraron varias veces durante la semana, o sea, como cuando uno va a una expo, pues entra y sale, y el número de visitas totales excedieron los 8,500. O sea, aquí hubo mucho apetito por parte de las pequeñas empresas, pequeñas empresas, emprendedores, gente con proyecto de emprender, y se acercaban pues básicamente para escuchar parte de los contenidos de las conferencias, de los paneles y de los mensajes que tuvimos de algunas de nuestras autoridades. En ese sentido, tuvimos más de 120 conferencias de alto impacto con aplicación muy práctica para las pequeñas empresas, temas de cómo exportar, cómo vender por internet, temas digitales, en fin, hubo mucho apetito por parte de las empresas. Todo esto fue gratuito y pues salieron con ideas muy prácticas para sus negocios. En el tema del encuentro de negocios, como ya dijo Rodrigo, más de 30 empresas con más de 50 compradores y más de 700 citas de negocios. Aquí el potencial de negocios, si todas esas citas y toda esa proveeduría fuera satisfecha por este encuentro de negocios, estaríamos hablando de una derrama económica del orden de los 300 a los 500 millones de pesos. Hay que entender que la cita es el punto de partida de una nueva relación comercial y que pueden pasar meses antes de concretar una primera venta. Ahorita están en la etapa de visitas, está en la etapa de pruebas, está en la etapa de cotización, pero estamos dando seguimiento a todo eso. Si todo eso se convirtiera en venta, estaríamos hablando nuevamente de 300 a 500 millones de dólares en operaciones. Gradualmente iremos compartiendo con ustedes cómo va. En el pasado tenemos historias de éxito que gracias a eso nos justifican seguir haciendo este tipo de encuentros. Y con mucho gusto los iremos compartiendo con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo Guillermo. Empezamos partimos ahora al tema de economía. Nos hacen un par de preguntas. La primera es, ¿qué expectativas tiene el sector respecto al paquete económico que se va a presentar esta semana por parte de la Secretaría de Hacienda? Y si ya se ha buscado tener contacto con la nueva legislatura para incidir en las necesidades del sector industrial. ¿Y cuáles serían? Si quieres, empiezo con la primera y ahorita me repito la segunda, Ricardo, por favor. Pero cuando vemos el paquete fiscal que está por presentarse, pues como CAINTRA hemos realizado varias propuestas y todas encaminadas a reducir la carga administrativa y fiscal de las pymes. Como se los comentaba ahorita, confiamos en que en algún modelo de simplificación haya sido incluido en este paquete fiscal del 2022. Las pymes dedican mucho tiempo a esta cantidad de documentos que tienen que mandar y creemos que se puede reducir a más de la mitad. También creemos que es importante aumentar la base gravable. Creemos que esto debe ser prioridad porque la actual sigue siendo muy pequeña y de esta forma se puede generar mayor captación de impuestos que permita reinvertir en el bienestar de la población y sin duda alguna contribuir en el desarrollo integral del país y a la par de evitar mayores impuestos o trámites a los contribuyentes formales actuales.
Y también esperamos que las herramientas fiscales para promover la reactivación económica a través de gasto contracíclico, de la inversión, privilegiando el combate a la informalidad por encima de la necesidad de incrementar los impuestos. Gracias, Rodrigo. La segunda pregunta es si ya se ha tenido contacto con la nueva legislatura para buscar incidir en las necesidades del sector industrial y cuáles son estas necesidades. Sí, lo que hemos estado en tanto a nivel federal como a nivel estatal, hemos estado en contacto con los legisladores y en diferentes ocasiones, de diferentes formas, hemos transmitido estos mensajes, la importancia de seguir apoyando a las pymes, la importancia de simplificarles los trámites fiscales que tienen, la importancia, por ejemplo, de incentivar la inversión, por ejemplo, por medio de las deducciones aceleradas de las inversiones que se hagan. Entonces, sí es algo que lo hemos hecho de una forma consistente con legislaturas anteriores y sin duda alguna hemos estado en contacto con la legislación nueva para los mismos temas. Gracias. Tenemos aquí, siguiendo en materia económica, otro par de preguntas. La primera es si se espera alguna reforma fiscal. Y la segunda es cuál es el panorama económico que están vislumbrando los industriales rumbo al cierre de año. Sí, pues mira, un poco lo que comentábamos del tema fiscal es el que comentamos ahorita recientemente y el segundo es sobre la expectativa económica. Pues tuvimos un año complejo el año pasado por la pandemia y sí esperamos una recuperación clara en Nuevo León hasta el cierre del año. Consideramos un PIB del estado alrededor del 7% y esto muy impulsado por una fuerte recuperación del sector exportador, que creemos que llevará el PIB de manufactura alrededor de niveles superiores del 10%. Y por otro lado, vemos los empleos nuevos totales para el estado. Creemos que pueden estar cercanos a los 70,000, dentro de los cuales unos 50,000 serían también del sector de manufactura. Muchas gracias. Tenemos también otra pregunta en materia económica. ¿Qué le solicitan al gobierno para mejorar el ritmo de la creación de empleos? Pues mira, lo hemos platicado en diferentes ocasiones y son diferentes temas, pero sin duda alguna, como lo hemos mencionado, las pymes creemos que es el primer frente de desarrollo social del país y creemos que ahí es donde tenemos que invertir porque ahí se crean empleos, porque ahí se crea bienestar. Una persona que tiene empleo genera una mejor condición en su casa, educa a sus hijos, llega de mejor humor. Al final de cuentas es un bienestar total. Y para que esto se dé, pues se requieren diferentes cosas. Sin duda alguna, simplificarle la vida a las pymes para que tengan más tiempo para agregar valor. Y esto significa cómo les simplificamos todos los trámites que tienen que hacer. Por otro lado, cómo les damos energía más competitiva. Cuando vemos el caso de energía, pues si nos comparamos contra otras geografías, pues una pyme en México contra una pyme en Estados Unidos trae una diferencia de costo como de 80%. Y si lo comparamos contra una en Texas, es más del 130%. Entonces es importante que busquemos que la energía que se utiliza sea primero la más económica para que de esta forma podamos ser competitivos. Entonces al final de cuentas, como esto hay otras cosas, pero son temas que tenemos que pensar en cómo ayudamos para que las pymes se puedan desarrollar de una forma. Nosotros desde nuestro lado, desde nuestra trinchera, hemos visto cómo ayudar haciendo esta representación con las diferentes autoridades, capacitando a las pymes para que sean mejores, haciendo estos encuentros donde podemos ligar las empresas tractoras con las pymes para que puedan desarrollar su crecimiento. Pero sin duda alguna no es un tema específico, sino son diferentes temas que en su conjunto deberían desarrollar y creemos que el gobierno en las diferentes entidades, tanto federal como estatal, es importante que pongan a las pymes en el centro de sus políticas públicas para poder desarrollar su crecimiento. Muchas gracias, Rodrigo. Continuando con las preguntas en materia económica, ahora pasamos como al tema local, pero nos preguntan primero qué perfil les gustaría
que tuviera el futuro secretario de Economía y Trabajo de Nuevo León? ¿Y cuáles son los retos que ven ustedes a nivel económico para la siguiente administración estatal? Sí, mira, te contesto las dos en conjunto. Hemos tenido ya conversaciones y diálogo con el gobernador electo y comunicación para abordar los temas importantes de la industria. Coincidimos con él en la prioridad sobre los retrasos en competitividad e infraestructura que tenemos en Nuevo León. Esto sin duda alguna limita el crecimiento, limita la capacidad industrial y el bienestar social. También hemos platicado que nos considera la industria como un aliado en el desarrollo del Estado y la calidad de vida de su gente. Y estamos trabajando en una agenda muy ardua para apoyar a las pequeñas y medianas empresas del Estado. Pero de manera conjunta abordaremos temas como las restricciones al desarrollo económico por la falta de infraestructura para el suministro de agua, de energía eléctrica, restricción al transporte de mercancías, baja de calidad del transporte público urbano. Entonces, al final de cuentas, yo lo que les diría es que el reto principal de economía pudiera ser lo que les comento de que estamos un poco retrasados en competitividad y infraestructura, pero vemos una apertura importante del gobernador electo para trabajar en conjunto para poder ayudar a que Nuevo León siga avanzando de la forma que puede y debe seguir avanzando. Muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta ahora respecto a los bloqueos de la CENTE en Michoacán. Nos dice, las empresas afiliadas a CAINTRA, ¿cuánto dinero han perdido por el bloqueo de la CENTE en las vías de ferrocarril en Michoacán? Sí, mira, hablando del ferrocarril en Michoacán, creo que el tema importante es una situación que más que un bloqueo, esto incrementa la complejidad, incrementa el costo de logística, pero no solo de un puerto, sino de todo el país. Es un tema de muchísima preocupación e impacto para las operaciones industriales, no nada más de Nuevo León y de CAINTRA, pero en general. Y aquí es importante solicitarle, y le solicitamos al gobierno de México, pues cumplir con el Estado de Derecho al generar las acciones necesarias para permitir el flujo de mercancías por ferrocarril, desde el puerto de Lázaro Cárdenas, como lo mencionan, así como sostener un diálogo con los grupos de la región para atender las problemáticas. Pero cuando incrementa la complejidad y el costo logística, no solo del puerto del país, pues ¿qué sucede? Bueno, al no contar con este puerto operativo, pues rompes con las cadenas de insumos de las empresas del país. Y entonces, al no tener insumos, pues al final de cuentas puede perder empleos y sin duda alguna puede perder bienestar en ciertas regiones. Porque las empresas que hoy producen en México y no tienen acceso a estos mercados regionales, pues perderán frente a otros proveedores y a otras regiones. Si vemos a nivel total, la afectación logística que vemos en el país, no nada más en Nuevo León, sino en el país, vemos que puede ser alrededor de 2,000 millones de pesos. Pero también existen impactos mayores por afectar el flujo comercial y creemos que este flujo comercial pues pudiera superar los 1,700 millones de dólares. Muchas gracias. Tenemos por aquí otra pregunta ahora en materia del desabasto. Nos preguntan particularmente sobre el desabasto de semiconductores, si solo hay desabasto de semiconductores o si también se han presentado desabasto en otras materias primas. Sí, mira, hemos escuchado de las pymes preocupaciones sobre algunas otras materias primas. También hemos escuchado que mucho pudiera venir, una buena parte pudiera venir del traslado. Y del traslado me refiero que a cosas que se llevaban poco tiempo, ahorita se están llevando una cantidad de tiempo más importante. Estamos indagando un poco más para cuantificarlo y con mucho gusto, una vez que tengamos esta cuantificación, vemos si les pudiéramos compartir en los medios, te lo agradecería, ya que tengamos un poco más de números, pero sí es algo que hemos estado percibiendo, viendo y estamos profundizando para poderlo cuantificar. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan también si pudiéramos desarrollar sobre la reunión con la jefa del SAT en el tema de la carta aporte. Sí, mira, cuando hablamos de la carta aporte, creo que es importante agradecer al SAT y en especial a su titular, la maestra Raquel Buenrostro, por la apertura, por las mesas de trabajo y como en recibir los ejemplos, información de nuestro sector, de nosotros estuvimos presentes. Como parte del sector industrial y de transporte, reconocemos
pues la sensibilidad que hay para ver es un tema complejo que requiere más tiempo y sin duda alguna vemos con buenos ojos la prórroga que se tiene hasta el 1 de enero del 2022 y que el CFDI en toda su dimensión se valorará para reducir complejidad en la logística local de nuestras ciudades. Creemos que eso es importante también. Y como CAINTRA vamos a continuar participando en las próximas mesas de coordinación, como lo hemos hecho en el pasado. Y lo que queremos es simplificar los trámites y aspectos de regulación, en especial para las micro, para las pequeñas y para las medianas empresas, que sin duda alguna, como lo hemos mencionado anteriormente, ya enfrentan una carga administrativa y fiscal bastante relevante. Perfecto. Con esto terminamos el espacio de preguntas y respuestas. No sé si quisieran dar comentarios finales. No, creemos que sin duda alguna, primero agradecerles el tiempo y el interés. Sin duda alguna, las pymes creemos que han sido y van a seguir siendo la primer frente de desarrollo social de este país. Las pymes, sin duda alguna, han demostrado, como lo mencionamos en los números, con la generación o recuperación de empleos han sido por medio de las pymes. Es importante que pongamos a las pymes en el centro de las políticas públicas y es importante también que nosotros del lado empresarial ayudamos a las pymes a salir adelante, ayudando o buscando ayudarles a simplificar sus trámites, a que tengan costos más competitivos, a que estén mejor capacitados, a hacerles citas de negocio, porque al final de cuentas, si podemos lograr que la gente, las pymes tengan crecimiento, va a haber generación de empleos, va a haber bienestar en las casas, va a reducir los problemas de inseguridad que tenemos y al final de cuentas es lo que estamos buscando como país. Entonces, hemos venido trabajando en esto arduamente y es algo que vamos a seguir haciendo sin duda alguna. Muchísimas gracias, Rodrigo Fernández, presidente de CAINTRA, y Guillermo Dillon, director general, por habernos acompañado. Gracias también a los medios de comunicación quienes asistieron a nuestra rueda de prensa. El día de hoy les estaré compartiendo audio y video de esta sesión. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias. Gracias.